Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos viajando al último tercio del siglo XIX. Es una época, en el Londres más clásico, con sus neblinas, sus luces y sus sombras, donde nos vamos a ubicar desde el punto de vista del espacio. Es una época, como digo, quizás muy llamativa desde el punto de vista del arte y sobre todo de la sociedad de la época, esa burguesía victoriana tan boyante si nos centramos hablando solamente del lujo, de sus casas, de su arte, de los aspectos más mundanos, casi podríamos decir así, de su sociedad. Sin embargo, en los estratos inferiores de esa sociedad londinense, en concreto del otoño de 1888, surgió un personaje siniestro, un personaje cuya identidad todavía sigue siendo un misterio. Me estoy refiriendo a Jack el Destripador, como fue denominado a partir de una carta recibida en un periódico local, precisamente por la manera en la que tenía de acabar con la vida de aquellas mujeres, de aquellas prostitutas de los bajos fondos de la ciudad londinense. La historia de Jack el Destripador es uno de los argumentos que aparecen en la nueva novela de Nerea Riesco, publicada por la editorial Minotauro, que con el título Tempus nos hace viajar a diferentes momentos de la historia, uno de ellos precisamente el siglo XIX, en esa sociedad de contrastes en donde vamos a descubrir personajes relevantes muy importantes desde el punto de vista económico y al mismo tiempo una sociedad oscura en la zona más baja de la pirámide social, en donde se movía este personaje, este asesino, que en definitiva no sabemos si fue 1, 2, 3, incluso no sabemos el sexo, no sabemos si era hombre o mujer, porque las teorías, después de más de 100 años, siguen sin dar en el clavo del verdadero misterio de Jack el Destripador. ¿Quién fue este siniestro personaje? Nos hemos reunido con Nerea Riesco y hemos hablado de este tema que de alguna forma fue el que la inspiró para realizar su novela Tempus. Vamos con ello. Nerea Riesco, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? La historia de Jack el Destripador comienza en 1888, han pasado casi 140 años y todavía no sabemos absolutamente nada de las vicisitudes reales que rodearon un poco a este misterioso asesino o asesinos, ¿no? Pues fíjate que es muy curioso porque además es una de esas personas que aparecen en la historia durante un cortísimo periodo de tiempo, cometió, se supone, 5 asesinatos y se ha convertido en el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. O sea, de él se habla muchísimo, se ha escrito yo no sé cuántas cosas y luego además una de las cosas más interesantes es que hay 1000 descripciones de Jack el Destripador, ¿no? Hay 1000 posibilidades. Estaba Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, como uno de los sospechosos. Había un actor, Mansfield, que en aquella época estaba haciendo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Él también figuraba como esos sospechosos. Otro de los posibles sospechosos era el nieto de la reina. Patricia Cromwell se gastó un dineral intentando demostrar que un pintor que representaba escenas pues que se semejaban los escenarios de Jack el Destripador era posiblemente el responsable de esos asesinatos. En fin, había tantas posibilidades que de pronto es un misterio tan grande que yo creo que ahí mi cabeza de que Freud estaría pensando ¿por qué está esta chica dándole vueltas a esto, no? En tu novela Tempus lo relatas muy bien, un poco el trasfondo histórico que rodea la trama de la novela, pues tiene sus partes relacionadas con la historia de Jack el Destripador, una historia que, como decía también, se da a conocer en gran parte por la prensa de la época. Es la primera vez, casi me atrevería a decir, que se sigue un asesinato casi al día a través de los medios de comunicación, con todo lo que ello implica, no solamente el aporte de información, sino también el aporte de desinformación y también de algunas leyendas o mitos, ¿no? Es que fíjate que me gusta que me hagas esta pregunta porque es una de esas preguntas que nadie me ha hecho y que realmente a lo mejor quizá nosotros que nos hemos dedicado al mundo del periodismo nos puede resultar más interesante. Y es que Jack el Destripador revolucionó el periodismo de la época. O sea, muchas de las cosas cambiaron dentro del mundo del periodismo por él. Y es que se empezaron a utilizar las imágenes, o sea, se contrataban los servicios de dibujantes para hacer, bueno, pues las imágenes, las posibles imágenes
imágenes de lo más sórdido de ese asesino. Otra de las cosas que cambiaron es que se dieron cuenta de que aquello era como una especie de serial, ¿no? Que la gente compraba el periódico para ver la información que venía de Jack el Destripador. ¿Y qué ocurrió? Que de las agencias de noticias a las agencias de noticias llegaban cartas, y no todas esas cartas que nos han llegado, esas desde el infierno, ¿no? From Hell, que parecen escritas con sangre y tal, seguramente no todas eran de él. A lo mejor hubo una o dos que sí que se dan por ciertas que son de él, pero es más que posible que los propios periodistas, para seguir creando alimentando esa historia, para seguir vendiendo periódicos, estuvieran escribiendo esa especie de crónica negra que se fue publicando en los periódicos. O sea que Jack el Destripador no solo fue considerado el primer asesino en serie documentado de la historia, sino que además revolucionó el mundo del periodismo, ¿no? Su historia es increíble. Has hablado de 5 asesinatos, los 5 clásicos o los 5 canónicos. Incluso no se sabe a ciencia cierta el número exacto de muertes relacionadas con este asesino. Fíjate que eso precisamente fue otra de las cosas que me dio juego, que me dio pie para poder escribir Tempus, porque no solamente eran los asesinatos, sino que luego se sospechaba que había habido más, porque claro, era muy sorprendente que parara, ¿no? Si paró, ¿por qué paró? ¿Murió o se fue? Si se fue, ¿dónde se fue? Siguió cometiendo esos asesinatos en otros lugares. Luego ahí a lo largo de la historia hay un montón de apariciones de destripadores, el destripador en Nueva York, el destripador, o sea, había un montón de circunstancias que los situaban en otros lugares del mundo, en otros tiempos, y eso también ha dado opción para la novela, para Tempus. Estamos hablando casi por defecto en estos minutos contigo, Nerea, sobre un asesino. Hay algunos investigadores que han propuesto la posibilidad de que fuera una mujer o varios asesinos. Sí, porque las descripciones, como decíamos antes, eran muy variopintas, ¿no? Había muy diferentes descripciones. Les había que hablaban de gente gorda, gente baja, gente flaca, hablaban de mujeres, porque incluso al lado de uno de los crímenes se encontraron botones de ropa femenina que no correspondían a la víctima. Incluso se decía que en la misma habitación de Mary Kelly, que fue la última víctima del destripador, que fue la que murió en una casa, al lado de esa última víctima había ropa interior femenina muy delicada, ¿no? Una lencería que era demasiado fina para esta mujer, para esta prostituta, ¿no? Para Mary Kelly. Entonces también hubo ese comentario, ¿no? De que podía ser que fuese una mujer o que fuesen varias personas, un grupo de personas, el que estuviera haciendo eso. Además, has comentado el hecho de la prensa, los dibujos que se hicieron en la época, pero también fotografías. Estos días he estado mirando un poco en internet para documentarme. A los que nos están escuchando lo pueden hacer. Hay fotografías de esos 5 cadáveres canónicos, de esos 5 asesinatos de mujeres que se relacionan directamente con la figura de Jack el Destripador. La fotografía en aquella época, no solamente para la investigación policial, sino también para la prensa, era importante. Sí, como estábamos hablando antes, es que revolucionó muchísimos aspectos, y estas fotografías quizá por eso no sé si sirvieron de inspirador al pintor que Patricia Cornwell luego estuvo persiguiendo, ¿no? Persiguiendo sus pasos, porque realmente tenían esa sombra. Claro, también el paso de los años y de lo que era la fotografía en aquella época le da un sabor ciertamente, no sé, impresionista, ¿no? Esos colores, esos claroscuros, y un poco como que sobrecoge. Yo muchas veces en Tempus hablaba de ello, ¿no? De cómo uno de los protagonistas de la novela habla de que ha visto esas fotografías desde que es un niño y que se preguntaba cómo hubiera sido verlas en color, ¿no? A todo color, esas imágenes, porque el último de los asesinatos, el de Mary Kelly, fue especialmente duro, ¿no? Y se ve en su totalidad en blanco y negro esa imagen, que es terrible. En tu novela tú propones una solución al misterio de Jack el Destripador, pero antes lo decíamos al principio, ¿no? Han pasado casi 140 años, ¿y tú crees que se llegará a conocer en algún momento quién fue realmente Jack el Destripador? No, yo creo que no. Yo creo que jugaremos siempre con muchas ideas. Lo que pasa es que me parece que Tempus propone una idea interesante y además que puede hacer pensar, ¿no? al lector, que se entremezcla también con el fondo de la novela, ¿no? Con la idea de la inmortalidad, con la idea de los viajes en el tiempo. Todo se va entrelazando para que se cree ese escenario perfecto para colocar al asesino o asesinos dentro de
de ese encuadre o de esa hipótesis que yo planteo, ¿no? Yo creo que no, ya con esta distancia me cuesta trabajo creer que vayamos a averiguarlo, pero que va a haber muchas teorías al respecto, de eso estoy segura, de eso no me cabe la menor duda. Y tú propones, como decía en tu novela Tempus, una muy sugerente. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a esta novela Tempus, publicada por Minotauro, cuya autora Nerea Riesco nos ha ilustrado en los últimos minutos sobre la figura de un personaje apasionante. No vamos a decir si fue hombre, mujer o un grupo de ellos, ¿no? Nerea, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti por invitarme.